En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. No hay cuenta y no vamos a hacer varios porque por los tiempos. Sin embargo, la diputada Osandón ha señalado dos solicitudes que esperaría que la pudiéramos aprobar. Una, que se refundan 3 boletines que ayer fueron señalados en materia de ISAPRE, de regular incremento de ISAPRE en medio de pandemia. Y para eso necesitamos que la comisión envíe a la mesa, ¿cierto?, al comité, la posibilidad de que esto se refunda. ¿Habría acuerdo en eso que se refundan esos 3 boletines? ¿Sí? Perfecto. Y también... ¿Diputado Macaya también? ¿Diputado Macaya? Sí. Sí. Muy bien. Y la otra es que... No, él quiere hablar. Macaya quiere decir algo. Yo tengo una acotación. Yo creo que es importante que esos boletines puedan ser refundidos, pero tengo dudas y creo que no sé, la secretaria nos podrá aclarar, no sé si le corresponde a la comisión hacerlo, pero tengo dudas porque lo vi después post cuenta de la sala, de la admisibilidad de algunas de esas mociones, porque entiendo que el Senado la semana anterior, y creo que es un tema súper importante de verlo, porque efectivamente las ISAPRE hoy día están con unas utilidades y con una subactividad que hace que los seguros se sigan pagando y ellos no hagan prestaciones, pero tengo mis dudas y creo que sería importante consultarlo a la Secretaría que lo pueda ver, de qué pasa con la admisibilidad de esas mociones. El Senado, una muy similar, la semana pasada la declaró inadmisible. A mí me interesa que si este tema vamos a avanzar, que sea además recogido por el Ejecutivo para ver de qué manera se puede saltar no tengamos ningún problema con la admisibilidad o con temas constitucionales. O sea, hago presente esa salvedad, presidente. Pero dejémoslo con la Secretaría General que se pronuncie, porque me parece revisar las admisibilidades. Hagamos la solicitud y que ellos revisen con la aprehensión del caso. Que la fusionen y que revisen el tema de la admisibilidad de acuerdo a los criterios que correspondan, ¿no? O sea, exacto. No, lo que hay que hacer es solicitar a la Cámara que autorice que nosotros fusionemos las 3 mociones. Y entonces eso iría en un oficio el martes a sala. Y que vean la cuestión de admisibilidad también, secretario, porque ahí, de nuevo, yo le digo, en el Senado se declaró inadmisible una moción muy similar y a mí me gustaría que si vamos a terminar con ese camino, que el Ejecutivo eventualmente también la pueda respaldar. O sea, por eso yo lo voy a hablar con Miguel Landero porque para que revise un proyecto. Declararon inadmisible, claro. Claro, pero para que revise la semana pasada un proyecto similar que se declaró inadmisible en el Senado. Pero eso es el tema. Perfecto. Y en segundo caso, reiterar, enviar un oficio en la materia que ha señalado la diputada Osandón, en el tema de que esta comisión pide reiterar el mensaje de la no utilidad y la no recomendación de estos sanitizadores colectivos en calles o en centros comerciales. ¿Ya? ¿Me parece? Muy bien. Vamos a la orden del día, ¿cierto? Esta sesión tiene por objeto conocer los impactos que ha tenido la pandemia. Se ha invitado al presidente del Colegio de Cirujanos Dentista de Chile, el señor Rolando Danjó, a la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud Privada, ¿cierto?, a la señora Patricia Valdera, y al presidente de la Asociación de las Clínicas de Chile, señor Alfredo Schember. Y después a recibir al director de Senabas. Quiero señalar que en la región de la Araucanía está de visita o el subsecretario de Medio Ambiente, que me ha pedido que tener una reunión conmigo a las 12, por lo tanto yo me voy a retirar un poco antes y le voy a pedir a quien esté allí que tenga las condiciones, porque haya sido presidente o por antigüedad o lo que corresponda, que pueda continuar presidiendo la sesión. ¿Te parece? Podría ser o José Luis Castro o Juan Luis Castro o Macaya, si no puede el diputado Castro. Usted dijo que no podía esa hora, entonces tampoco Macaya puede. Bueno, ahí lo vemos, si no la diputada nomás. Claro. O si no, suspendemos y le pedimos que venga en otra ocasión. Lo que pasa es que si es hasta las 12, a lo mejor alcanzamos. A lo mejor alcanzamos. Por lo menos que expongan ellos. Perfecto. Ya. Entonces tienen
10 minutos para exponer cada uno, le vamos a dejar la palabra al presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, ¿cierto? Que no lo visualizo sí, aquí. Está. Está ya, listo. Sí. Adelante, entonces. Rolando Danjo. De Rolando Danjo. Usted puede... Eso, ahí. Don Rolando, ahí está sin micrófono, don Rolando. No, es que lo que pasa es que me tinca que él lo tiene... ¿Usted tiene trabado su micrófono? No lo escuchamos, don Rolando. Ahí sí. Sí, ¿ahora sí? Ahora sí. Disculpen, lo que pasa es que acá en el Gran Concepción, yo estoy contactándome desde Talcahuano, hay algún problema con una de las empresas de telefónica aquí que está totalmente caído, entonces estoy improvisando con una tablet de mi hijo, entonces estoy para poder aprovechar esta ocasión. Primero que nada, a través suyo, señor presidente, quiero agradecer el momento que nos dispensan para poder exponer en parte, la verdad es que más que una exposición es hacer algún recuento de lo que cómo nos ha afectado a nosotros como profesión, que estamos íntimamente ligados a la salud, por supuesto, es una de las áreas de la salud. Ya antes hemos estado en ocasiones anteriores con ustedes, con todos los diputados, exponiendo nuestra situación de lo que es la salud oral en Chile, y teníamos alguna ruta encaminada, pero bueno, vino el estallido social y ahora viene la pandemia, y nos deja en una situación bastante complicada en el ojo del huracán, porque primero tenemos esta responsabilidad social de sumarnos al control de toda la enfermedad, de la pandemia en general, pero también nos afecta como profesionales porque trabajamos directamente en boca. Algunos de ustedes se han preocupado de nosotros, tengo que rescatar aquí que de todas las corrientes han estado preocupados y nos han contactado, y nosotros lo hemos contactado a ellos y han recogido también nuestra información. Por eso quiero agradecer primero el tiempo que nos dan. Quiero plantear de que, aparte de esta historia que teníamos, nosotros estamos con nuestros equipos disponibles siempre hemos estado dispuestos para aportar, ya no estamos solamente con el deseo de querer pedir para nosotros, sino que cómo nos sumamos en esta tarea que es de todos. Y en este aspecto, diríamos que nosotros tenemos 3 grandes áreas por donde nos hemos estado centrando. Primero, es que somos un profesional de la salud que atiende directamente con el paciente, directamente en boca. Y la verdad es que el odontólogo hace años ya viene trabajando con medidas de bioseguridad con altos estándares en este país y en el mundo en general. Esto está azotando la odontología en el mundo, no somos una excepción. Y hemos avanzado en eso y creemos que nuestros equipos técnicos, nuestra gente que se dedica a la investigación, la gente que hace docencia, está trabajando cómo mejorar en el tiempo que se nos viene. Esa es una primera cosa. Lo otro es nuestra responsabilidad sanitaria, ¿no es cierto? Porque nosotros en principio decidimos de sumarnos a este llamado solamente a atender urgencias responsablemente, pero además eso ha traído un problema no menor en la gran mayoría de los odontólogos del país, porque en este país la gran mayoría atiende solamente privados, por lo tanto la red pública es incapaz de solucionar todos los problemas de salud oral. Por lo tanto se van a presentar varios problemas con los pacientes que no se van a poder atender a tiempo, ¿ya? Pero también queremos tener la responsabilidad de atender en un ambiente de seguridad, y para eso tenemos algunas sugerencias, que eso es lo que nos corresponde a nosotros como colegio, hacer algunas sugerencias para que nuestros equipos técnicos y la validación científica nos acompañen eso, pero la decisión final es de la autoridad sanitaria, y hasta el momento no hemos tenido una postura clara. Como es tan poco tiempo, yo lamentablemente no tengo la exposición, pero puedo compartirles después una minuta de lo que nos está preocupando realmente, pero quisiera dejar algunos puntos que quizás nos pudieran ayudar. En toda esta vorágine nosotros en principio, haciéndonos eco de los llamados de la gente saludista principalmente, pedimos de que en los lugares donde estuviera más complicado hubiera un cierre sanitario permitiendo solo la atención de urgencia.
Eso se alcanzó a pedir en 3 regiones, solamente en 2 se dio, y en el caso de la Araucanía, que me tengo entendido que es el dirigente, ¿no es cierto?, se concedió eso, pero con una fecha extremadamente larga que es hasta el 31 de diciembre. Eso liquida a cualquier odontólogo que pueda estar trabajando en forma privada. Hay una mitología con respecto que nosotros podríamos tener espalda para poder soportar esto, pero la verdad es que la realidad dista mucho de eso. Ya hemos sido latamente explícitos con respecto a cómo están afectando, pero esta defensa corporativa no quiere quedarse solamente en eso, en querer asegurar que los odontólogos trabajen de manera segura y que puedan atender a sus pacientes y hacer sus propias urgencias y además otras actividades que se podrían considerar de carácter urgente, porque pueden ser importantes para el éxito de los tratamientos y evitar complicaciones. Yo sé que aquí hay varios médicos en la comisión, entonces podrán entender eso perfectamente. Entonces, no todo lo que está clasificado como urgencia propiamente tal, para poder atender, pudiera ser lo que pudiera preocupar. También está el tema del regreso de la atención GES, donde nosotros atenderíamos a gente que nos obliga ahora a cumplir la garantía en tiempo del GES, y en el caso tenemos las embarazadas, que son población de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos varias cosas que se nos están complicando. Entonces, por un lado necesitamos que se le asegure a la red privada también los insumos para poder atender en ambiente de seguridad, y para eso tenemos solicitado una entrevista con quien dirige Senabat, y también en la red pública que también se cumplan, porque en este momento no hay una normativa tan clara donde nosotros podamos saber hasta dónde podemos procesar. Queremos ser responsables con nuestros pacientes, queremos ser responsables con la sociedad, y también queremos cautelar el buen desarrollo de la profesión en este país, que ha sido bastante buena. Queremos ser propositivos y estamos disponibles para ello. Eso como conclusión, y puedo darle algunos datos si alguno me lo solicita. Don Rolando, muchas gracias. Yo le solicitaría que nos envíe una minuta para que nosotros la podamos suscribir como comisión. Sí. Explicar en la región de la Araucanía, los dentistas están muy preocupados por este tema, y aprovecharía esta oportunidad, ¿cierto?, para hacer aquí de la mediación del caso, como tenemos al director de la Senabas, para que lo reciba, puedan concordar una fecha oportuna para ser recibidos, porque esta comisión ha estado preocupada de el tema de los dentistas en Chile, ¿no? Así que ahí queremos hacer nuestro buen oficio de comisión para que esto pueda ocurrir pronto, porque entendemos que esta es una sesión compleja. Gracias, don Rolando. Y esperamos que usted nos haga llegar una minuta al respecto. Ya haremos llegar toda la problemática, digamos. Eso. ¿Está la presidenta de los trabajadores de la salud privada? No se ha contactado, y hemos contactado varias veces. Hoy día en la mañana tratamos de contactarnos con ella, pero no contesta. Ya. Entonces, entonces el presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, don Alfredo Schoenherr, ¿cierto? Así que, don Alfredo. Buenos días, presidente. Aquí estoy, Alfredo Schoenherr, presidente de Clínicas de Chile. Adelante, lo escuchamos, don Alfredo. Bueno, mire, yo entiendo que esta invitación es básicamente para poderles transmitir cuál es la situación del sector privado prestador de salud hoy en día. Quisiera partir diciéndole que nuestro sector está enfocado 100% hoy día en el tema que afecta a todos los chilenos, es decir, luchar contra esta pandemia. Y todos los esfuerzos y todo nuestro mirar está concentrado en eso. Afortunadamente, debo contarles que hemos tenido una comunicación y colaboración expedita con las autoridades sanitarias, y por supuesto estamos aplicando todos los protocolos y medidas dispuestas. El principal efecto que ha tenido el COVID en nuestro sector
además, por supuesto, de todos los efectos colaterales que afectan a la población en general, ha sido una tremenda baja de actividad. Debemos recordar que cuando comenzó esta pandemia se estableció la prohibición de realizar cirugías electivas. Esto, más el temor generalizado de la población, significó... Perdón, don Alfredo, lo interrumpí, que hay una música de fondo que alguien tiene abierto que le interrumpe su presentación. Mire, un segundito, voy a cerrar la ventana de mi escritorio. Lo que pasa es que estoy al lado de la autopista Vespucio Oriente, donde están trabajando máquinas, pero voy a cerrar la ventana a ver si mejora la situación. Es parte del... Así es. Sí, era eso. Era eso. Ahí al menos parece que disminuyó. Sí, no, era eso. Era eso, efectivamente. Es parte, no se preocupe, esto es parte, ya se ha hecho habitualidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta baja actividad, que también, por supuesto, ha sido en toda la parte ambulatoria, básicamente por el temor de la población, esta baja actividad duró prácticamente desde los inicios de la pandemia hasta el 30 de abril. Ustedes recordarán que el 30 de abril la autoridad sanitaria flexibilizó parcialmente esta situación y permitió reanudar las cirugías que se preveían no tuvieran más de un día de hospitalización. Tema que nos alegró mucho y creemos que desde el punto de vista sanitario fue una muy buena medida, porque hay una serie de patologías que al postergar su tratamiento pueden agravarse hasta llegar a término fatal. Bueno, pero esta situación de baja actividad incidió tremendamente en la baja de los ingresos del sector. Y es así, como yo le diría, que hoy en día el principal problema que afecta a nuestro sector es un problema de liquidez, es un problema de caja. Y es así como hemos hecho muchas gestiones, tanto a nivel del FONASA como a nivel de las ISAPRES, porque además de esta situación, ambos aseguradores han aumentado sus plazos de pago. Por ende, lo que nosotros realmente necesitamos hoy en día, con mucha celeridad, es que se aceleren los plazos de pago. Yo diría que esa es la principal prioridad de lo que nuestro sector solicita hoy día. También, bueno, existe un problema en el tema de las especulaciones que se han visto en algunos insumos críticos. Ese es otro tema que debemos afrontar y, por supuesto, obviamente asegurar el abastecimiento. Y finalmente, señor presidente, quisiéramos que tanto los señores diputados como los señores senadores tuvieran en consideración la crítica situación que le he descrito en el sector cuando toman iniciativas legislativas que a veces nos asustan realmente. Yo le diría que ese es un resumen de hoy de nuestro sector, señor presidente. Muchas gracias, don Alfredo. Entonces, dejo un espacio ahí de preguntas para don Rolando Danjó y para don Rolando Schenhardt, diputado Juan Luis Castro. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Gracias, presidente. Saludar al presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas y al presidente de las clínicas privadas
¿Alguien tiene prendida la radio, diputado? ¿Ahí sí? Sí. Hay una radio ya, ahí sí. Preguntarle al presidente de Cirujano Dentista respecto al cumplimiento de una resolución que ellos adoptaron al principio de la pandemia en cuanto a suspender las consultas programadas odontológicas por los riesgos de contagiosidad, y donde ellos señalaron que los megacentros odontológicos no estaban cumpliendo esa normativa. Varios de nosotros apoyamos este llamado que hicieron ustedes, lo hicimos público en los lugares que pudimos, pero me gustaría saber la evaluación que tienen hasta la fecha de qué es lo que está pasando con la demanda de público en la atención odontológica, entendiendo que trabajar en la boca de una persona, aún con todas las medidas, con una distancia estrechísima, es de alto riesgo, y cuál es el pronóstico de esa medida para el corto mediano plazo respecto a miles de problemas que tiene la gente en materia de salud dental y el acceso que van a tener o no respecto a los tiempos que están por delante de cuarentena para la odontología. Es bastante caro ir a un dentista, todos lo sabemos, que no tiene coberturas de FONASA, es muy complejo, salvo en los hospitales. Y al señor Alfredo Changer, preguntarle dos cosas, presidente. ¿Qué pasa con estos despidos que han ocurrido por acogida a la Ley de Protección del Empleo en distintos centros privados en las últimas semanas? Lo hemos escuchado a trabajadores en días recién pasados, los sindicatos. Esta es una situación muy delicada porque mientras se llama a adherir a personal de la salud a un listado nacional para ofrecerse como médico, enfermera, en fin, se están despidiendo trabajadores en las redes privadas. Entonces me gustaría saber su punto de vista respecto a esto. Y segundo, ¿qué está pasando con la carestía de exámenes PCR en las clínicas, en que lamentablemente estos días ha surgido esta noticia? Me gustaría saber su opinión, efectivamente, qué sucedió. ¿Esto es una sobredemanda exclusivamente o es eso más un quiebre de disponibilidad reactivo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo se recupera esa situación? ¿Cuáles son los plazos? Porque esto está generando una alarma bastante grande. Mucha gente que va a lugares supuestamente en que puede hacerse los exámenes y finalmente se encuentra con que eso no es posible. Entiendo que eso mismo nos sucedió en el mismo Congreso los días recién pasados para los trabajadores. Esas son las preguntas, presidente, para los dos invitados. Muy bien. El diputado José Miguel Castro también tenía levantada la mano allí. Sí, muy cortito. Sí, muy cortito, presidente, solamente unirme un poco al requerimiento que hace usted a don Rolando, que le pide en el fondo una minuta, y ojalá eso lo pudiéramos hacer llegar para tomarlo al tiro como acuerdo, o usted lo verá el día de mañana, pero para que se incluyera también en el fondo un protocolo más amplio y general para todas las zonas que también no han vivido que lo que ha vivido don Rolando. Por ejemplo, nosotros estamos en cuarentena y tengo otras comunas que no están en cuarentena, y de esta forma unificar un poco más los criterios. Solamente eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más pide la palabra? ¿Quién más quiere? Diputado Macaya. Le pido a los diputados que vayan a levantar la mano, solicitar los que quieran la mano. Sí, diputado Macayo. Sí, ahí está. Y de todas maneras que la levanten por el sistema si es mejor. Gracias, presidente. Eso me refería. Oiga, preguntarle nosotros habíamos recibido, yo creo que algunos de ustedes también recibieron, y fue comentado a propósito de la visita que tuvimos de la reunión que tuvimos con los sindicatos, de las situaciones de despido en las clínicas, en el sector privado fundamentalmente. Yo quiero, uno entiende que la cirugía electiva y todo lo que es más bien de carácter optativo y que puede eventualmente esperar, y esto es para don Alfredo la pregunta, se ha ido de alguna manera postergando, pero a mí me gustaría entender, y quizás en números, porque yo recuerdo que ustedes nos mandaron una comunicación de cómo están también asumiendo hoy día numéricamente en sus propios indicadores la pandemia, porque yo entiendo que ustedes entregan cerca del 36% o el 35% de todas las camas críticas en Chile. ¿Qué porcentaje de ocupación de camas críticas hoy día están teniendo? Y de ese porcentaje de ocupación, ¿qué porcentaje de ocupación, si es que tienen ese dato, si no lo podrían conseguir, son afiliados, son usuarios de FONASA? Son personas, porque yo entiendo que dentro de las atenciones de las clínicas de Chile también un porcentaje importante, no recuerdo cuál es el porcentaje, pero un porcentaje bien importante son usuarios de FONASA.
Por lo tanto, no sé si serán 8 o 10 millones, por ahí me acuerdo haber visto en algún momento una cifra de que, o sea, lo que daría que cerca de no sé, pues la mitad, casi la mitad de la gente que ustedes atienden pertenecen al segmento FONASA. Por eso, ese dato respecto a los pacientes de FONASA y también particularmente respecto a las personas que están usando camas críticas hoy día en la red de clínicas privadas. Muchas gracias, diputada Macaya. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Estoy mirando. ¿No? Yo quería hacerle una a don Alfredo también. Es una reflexión. Yo no logro entender que en la región metropolitana, con el nivel de contagio que hay, las clínicas privadas no estén a disposición o el sistema no haya usado sus camas para aislar a algunas personas y ocupar esas camas en pacientes que requieran, que tengan un bajo nivel de complejidad y que puedan siendo usadas esas camas, en lugar de estar haciendo instalaciones anexas, siendo que tienen capacidad instalada, y como además el Ministerio ha fijado un valor previo del uso de camas, entonces por eso no logro entender si ustedes tienen ocupación, es una pregunta y reflexión a la vez, si hay ocupación de camas por pacientes no complejos en el sistema privado en estos momentos, especialmente en la región metropolitana, que es la región que está más complicada. Voy a ver si hay alguna otra palabra pedida, ninguna, entonces le dejamos la palabra primero al señor Danjó, que es más corta, y después a don Alfredo. Don Rolando. Ya, ahí sí, me estaba silenciado. Muchas gracias. No me enteré muy bien de la consulta que hacían ahí porque ya les dije que estamos con un problema de comunicación acá en Concepción, bien me hicieron. Pero por lo que me están informando hay alguna inquietud con respecto a nuestros colegas que trabajan en megaprestadores. Todos sabemos que los odontólogos, una parte atiende sus consultas privadas y tiene sus propias formas de poder desarrollar sus pequeñas empresas, pero una buena parte de los odontólogos también trabajan a porcentaje. Eso y ya son bastante exiguos, en muchos casos tienen que llevar sus propios materiales y las condiciones laborales no han sido buenas, lo hemos denunciado en algunas ocasiones anteriores. Y ahora se está viendo que ya tenemos algunas denuncias de algunos megaprestadores que ya le están bajando los porcentajes aún más. O sea, se nos están exigiendo mayores costos para poder desarrollar la profesión y además los megaprestadores están también manejando una forma de solventar sus costos en base al trabajo profesional, y eso también nosotros queremos denunciarlo. Muy bien, yo creo ahí que queda resuelta la consulta del diputado Juan Luis Castro y le dejamos la palabra a don Alfredo para que nos oriente en este sentido. Antes que nada, lo saludo con mucho gusto, diputado Juan Luis Castro. Es un gusto verlo nuevamente. Mire, de acuerdo a mi información, despido de trabajadores en las clínicas, despidos propiamente tales, no han habido. Lo que sí entiendo es que hubo un par de clínicas, entre ellos la clínica de UC Christus, que se acogió para una parte de sus trabajadores a la Ley de Protección del Empleo. Al respecto, la verdad, nosotros como asociación de clínicas no opinamos, es una decisión de la administración de cada uno de los prestadores. Con respecto al tema de las pruebas PCR, también mi última información lo que nos dice es que ha habido una gran afluencia de gente que ha ido a hacerse el PCR y, como comentaba el ministro, no necesariamente contagiados o que hubiesen estado en contacto con contagiados, sino que mucha gente va a hacerse este PCR voluntariamente, digamos, por inquietud. Y efectivamente, algunos prestadores pasaron susto con la cantidad de kits que disponían. Hubo un problema, entiendo, con el laboratorio Roche, pero que está en vías de solución, y pienso que a partir de la próxima semana este tema queda absolutamente resuelto.
parece que fue el diputado Lacaya, que hizo una pregunta con respecto al porcentaje de camas críticas. Hoy día la ocupación de camas críticas en los prestadores privados supera el 80% y algunos prestadores están casi en el 90%. Sin embargo, afortunadamente son varios los prestadores y clínicas más grandes que tienen condiciones para convertir otras camas en camas críticas. Y yo entiendo que así lo están pensando y se tomarán las medidas en forma oportuna. Con respecto a la consulta o pregunta del presidente, la verdad es que la ocupación de camas con pacientes no complejos en los prestadores privados es casi nula, ha sido prácticamente mínima. Hoy es verdad, las clínicas están prácticamente abocadas, sí, al tema del COVID. La ocupación de pacientes COVID ha crecido notablemente. Pero obviamente disponibilidad de camas, existe disponibilidad de camas y en forma importante. No sé si con eso quedan resueltas las preguntas. Sí, de mi parte sí. No sé si hay otra contrapregunta o pregunta adicional. ¿No? Yo creo que han quedado bastante claras ambas intervenciones. Así que le agradecemos a don Rolando Danjó y don Alfredo Schenker sus presentaciones. Ellos pueden permanecer en la sesión si es que lo desean, porque ahora le va a dar la palabra, el espacio al director de Cenabás, ¿eh? Que está a continuación, ¿cierto? Como segundo punto, que es recibir al director de abastecimiento, de la central de abastecimiento, Cenabás, al señor Valentín Díaz, para que informe entonces sobre las adquisiciones de elementos de protección personal que se ha realizado a propósito de la pandemia y otras materias, ¿cierto?, que sean de interés de la comisión en estos momentos de pandemia que tenemos, insumos y otros elementos. Así que agradecerle, ¿cierto?, al director su presencia, así que lo dejamos, don Valentín, para que usted nos pueda exponer ahora. Buenos días, señor presidente, buenos días, señora diputada y señores diputados. Agradezco la invitación que me ha cursado la honorable Cámara, porque permite que podamos dar cuenta a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía del trabajo que ha hecho la Central de Abastecimiento para abastecer de insumos, elementos de protección personal. Permítanme una breve introducción y poner en un contexto histórico la situación que hemos pasado durante los últimos 4 meses. Desde finales de enero, Cenabás empezó a trabajar en lo que se veía venir como una inminente pandemia por el COVID-19. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con serias dificultades de abastecimiento a nivel internacional. El mercado chino, que es el gran abastecedor de estos elementos, se cerró. La renuncia del Seremi Medio Ambiente, señor Rapimán, parece que ocurre en un momento inoportuno, pese a que tengo una evaluación muy buena del desempeño de la Seremía en la región de la Araucanía, especialmente Celis, en materia de calidad del aire. A ver, ¿sabe qué? Voy a tratar de silenciar. Pero, ya, ahí lo silencié. ¿Continúo, abogada secretaria? Sí. Ya. Desde señalaba que el mercado chino, que es el gran abastecedor de estos insumos, se cerró tempranamente y cuando salimos a comprar en el mes de febrero, ya estaban cerradas todas las exportaciones de estos elementos. Este cierre del mercado se mantuvo hasta finales de marzo. Asimismo, la India cerró todo tipo de exportaciones a contar del 6 de marzo y las mantiene cerradas hasta el día de hoy. Entre la India y China deben tener
un altísimo porcentaje de producción y exportación de estos elementos, razón por la cual que cuando ambos mercados estuvieron cerrados, todos los países dependientes de estas situaciones quedaron en situaciones bastante complejas. Les menciono un ejemplo que pueda ilustrar esta situación. Mientras el país, y disculpen que use este ejemplo, estaba de vacaciones en el mes de febrero, en Cenabás empezamos a negociar una compra de 6 millones de mascarillas el día 20 de febrero. Con mucho intercambio de información, la participación de la Embajada de la India acá en Chile y la Embajada nuestra allá en Delhi. Sin embargo, fueron 15 días de negociaciones para que finalmente el 6 de marzo el gobierno cerrara las exportaciones y nos quedamos sin la posibilidad de comprar esos elementos. Fue un periodo que perdimos la oportunidad, pero no se pudo hacer más. Recién, a final del mes de marzo, y con la apertura de China, empiezan a aumentar progresivamente las ofertas de elementos de protección personal y disminuir muy lentamente los precios. Ya a mediados de abril fue notable el aumento de ofertas. En Cenabás empezamos a recibir sobre 10 ofertas diarias de distintos importadores y proveedores habituales. Y se empieza a producir también muy lentamente una caída en los precios. Esta mascarilla que les muestro llegó a superar los 700 pesos. Hay que considerar que en noviembre del año pasado esta mascarilla estaba en torno a los 20 pesos en China. Hoy ya la podemos estar comprando cercano a los 234 pesos. O sea, ha caído notablemente, pero todavía cuesta 10 veces lo que costaba en noviembre del año pasado. El cuadro que les muestro a continuación son las cantidades compradas y en proceso de compra que tiene Cenabás de los elementos de protección personal. Un aspecto que resultó clave y muy importante fue la decisión de reactivar la bodega que tiene Cenabás en la comuna de Quinta Normal. Era una bodega que estaba muy cercana a ser cerrada. Sin embargo, fue importante la reactivación, ya que nos permitió ir acopiando en esa bodega todos los elementos que vamos comprando y las donaciones que hemos recibido, de manera de evitar reventas por parte de algunos inescrupulosos, o por otro lado, centralizar la distribución por parte del Ministerio de Salud. En materia de guantes, hemos comprado 47 millones de guantes. En mascarillas, hemos comprado 46 millones de mascarillas. Más adelante les voy a señalar las distribuciones, el stock que tenemos en bodega y las entregas que se van a ir produciendo durante las próximas semanas. El elemento más crítico han sido las mascarillas. Y nos dimos cuenta que pese a que teníamos buenas compras de mascarillas, las dificultades terminaban siendo para los proveedores al momento de tener que embarcar esas mascarillas en aviones. Y es ahí donde apreciamos serias dificultades en la logística de entrada a Chile, razón por la cual hicimos una intervención del aparato público en términos de coordinarnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Embajada nuestra en China y una asociación con la empresa Latam Cargo, de manera de que aseguráramos que los proveedores que habían comprado estas mascarillas en China finalmente las pudieran embarcar y traer a Chile. Esto tuvo resultados la semana pasada y esta semana, y recibimos
5.900.000 mascarillas en menos de 4 días. En las próximas semanas vamos a recibir sobre 35 millones de mascarillas. En materia de pecheras plásticas, escudos faciales y alcohol gel, ha sido grato como a la industria nacional, especialmente las pymes, se han puesto a trabajar y hoy día tenemos una fabricación de elementos que hace 3 meses atrás no teníamos, con lo cual el problema de abastecimiento se ha ido solucionando. Finalmente, detallar que hemos comprado o gastado o invertido 63.428 millones de pesos en elementos de protección personal. En materia de fármacos para el COVID-19, se han comprado y se han almacenado fentanilo, midazolam, acitromicina y la hidroxicloroquina, que ha salido tanto en la prensa, un total de 1.064 millones de pesos que hemos centralizado la compra, y estas compras no las hemos distribuido, las tenemos acopiadas en una bodega y van a ser distribuidas de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Salud, tanto al sector público como al sector privado. Las donaciones que hemos recibido, y quiero detallar que son las controladas por Senabas, porque estamos conscientes que ha habido otras donaciones de distintos actores, tanto privados, nacionales como internacionales, pero las controladas por Senabas son las que se señalan a continuación. Donaciones del gobierno de Chile, de la empresa Alibaba, de las 2 empresas cerveceras que están instaladas en Chile, AB InBev y CCU, quienes han llegado con grandes cantidades de alcohol gel, donación de la empresa Roche, Apple, Unilever y del embajador de China. Quiero destacar la donación de una empresa que es una pyme, que ha donado 13.000 litros de amonio cuaternario, el que está siendo distribuido a hospitales y centros de atención primaria. Este cuadro es muy importante, resume todas las distribuciones que se han hecho de elementos de protección personal desde marzo hasta el día de ayer. Está detallado por los distintos elementos: alcohol, escudos, mascarillas de 3 pliegues, mascarilla N95, que es este tipo de mascarilla que se está entregando preferentemente a los establecimientos que atienden enfermos de coronavirus, las pecheras plásticas y los guantes. Como pueden ver, está detallado también por Ceremis, servicios de salud, algunos elementos que se han entregado en forma directa a los hospitales, que así lo ha dispuesto el Ministerio de Salud, a otras instituciones, nivel central, y algunos elementos que se entregaron directamente a las municipalidades. Los elementos que más se han distribuido, obviamente, son las mascarillas y los guantes. En el siguiente cuadro está el detalle de las distribuciones a los servicios de salud. Aquí quiero señalar que la coordinación de entregas ha sido dispuesta por el Ministerio de Salud, en específico por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Senabas ha cumplido instrucciones de la Subsecretaría y hemos distribuido a los 29 servicios de salud esas cantidades que aparecen ahí durante estos últimos 2 meses, siendo cada servicio el que a su vez con esas cantidades distribuye a los hospitales y a los centros de atención primaria. A las Ceremis le hemos distribuido esas cantidades. Se puede apreciar
que a la Seremi Metropolitana le hemos entregado mayores cantidades, especialmente para todo lo que es atención del personal, protección del personal que trabaja en los aeropuertos. A las municipalidades, este es un pequeño detalle de una distribución que hicimos hace aproximadamente 3 semanas, cuando Punta Arenas, la región de Magallanes, tuvo altos índices de contaminación, de personas contaminadas, le enviamos esas cantidades como un refuerzo para cada una de esas comunidades. También hemos distribuido cantidades a otras instituciones, como el Estado Mayor Conjunto, Servicio de Adulto Mayor, hogares de menores, hogares de ancianos, en la medida que hemos tenido stock, en la medida que hemos tenido disponibilidades, considerar que Cenabás es una institución que está creada para abastecer al Sistema Nacional de Servicios de Salud, razón por la cual en la medida que hemos ido logrando mayores cantidades, hemos podido apoyar a otras instituciones. Lo mismo a nivel central, a Presidencia, a Salud Pública y a la región metropolitana, MinSal, hemos entregado algunas cantidades, tanto en mascarillas como guantes. Al día de hoy, los stocks que tenemos son los que se señalan en la pantalla. Como pueden ver, tenemos almacenados en la bodega 7.712.400 guantes y tenemos 8.615.800 mascarillas, tanto N95 como la mascarilla desechable, quirúrgica o hipoalergénica, son los nombres que se le conocen. Tenemos una muy buena cantidad de delantales, protectores faciales, alcohol gel, y a su vez, detallo al final de la lista, tenemos acitromicina, midazolam e hidroxicloroquina almacenados para cuando se requiera o para cuando el Ministerio de Salud disponga la distribución. Hay productos como acitromicina, hidroxicloroquina, donde Cenabás hizo acopio de todo el stock que tenían los laboratorios y nosotros centralizamos el acopio de manera de que la distribución y el uso sea centralizado por parte de la autoridad sanitaria y no que lo tenga un hospital determinado. Este cuadro muestra las cantidades de elementos de protección personal que nos van a ir llegando en las próximas 3 semanas y en los próximos 3 meses. Como les señalaba, estamos gestionando en forma centralizada como autoridad los vuelos desde China, de manera que los proveedores no tengan que estar peleando con las empresas aeronáuticas para poder traer las cosas a Chile, sino que nosotros estamos organizando los vuelos de manera de asegurar el abastecimiento, porque en definitiva el problema termina siendo de Cenabás y no de los proveedores. Como pueden ver, tenemos una excelente tasa de abastecimiento para las próximas semanas y meses en materia de mascarillas, donde vamos a tener la suficiente mascarilla como para empezar a apoyar a otras instituciones. Hemos recibido requerimientos durante los últimos 2 meses de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que no son parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
pero por la escasez internacional de estos insumos, por las cuales pasamos durante febrero y marzo, no pudimos atender esos requerimientos. Estimamos que ya hemos partido a contar de esta semana apoyando, por ejemplo, al Hogar de Cristo, apoyando a la Fundación Las Rosas, apoyando a Gendarmería y otras instituciones que se nos han acercado. Sin embargo, hay que tener presente que en la medida que vayamos recibiendo mayores donaciones, también vamos a poder seguir apoyando a instituciones sin fines de lucro que no tienen la capacidad de pago que sí puedan tener otras instituciones. Con esta información, señor presidente, creo haber dado cuenta oportuna de los stocks que tenemos y quedo atento a cualquier consulta que tengan los señores diputados y la señora diputada. Muchas gracias. ¿Puede retirar la presentación para que... Eso, muchas gracias. Muy gentil. Pregunta al director de la Cenabás, diputado José Miguel Castro, y después el diputado Miguel. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Saludar al director de la Cenabás. Yo creo que era una invitación que fue bien de día por parte de todos nosotros para saber un poco, y también con estas tesis que se han creado, por ejemplo, de la falta de insumos. Yo lo escucho a usted hablar de una excelente tasa de abastecimiento, y nosotros tuvimos hace algunos días también, y enviamos oficios para eso, denuncias, por ejemplo, de algunos hospitales donde hablaban de mascarillas artesanales. ¿Debería eso existir en el sistema público o no? Y con respecto a esa misma pregunta, ¿no será entonces el flujo o la mala comunicación que puede existir, por ejemplo, en el área chica, en los subdirectores médicos, los directores de hospitales, directores de servicio, a nivel centralizado con el ministerio? Porque tengo entendido que el flujo no debería ser a través de Cenabás, sino que debería ser a nivel de redes asistenciales. Número uno, para quitarnos esa tesis o no quitarnos esa tesis con respecto al quiebre de stock. En base a eso mismo apareció un reportaje, no sé si fue ayer, de CIPER Chile con respecto a un quiebre de stock en cuanto a los test de PCR o reacción a la polimerasa. Este quiebre de stock debería ser en el fondo también un problema de flujo quizás o de comunicación, porque según entiendo y según lo que usted decía, había y leí también que había más de 200.000 test. Estos test también, y la pregunta también va enfocada, ustedes dan pleno acierto, porque también han surgido muchas voces, dan pleno o fe de que estos test son test que corresponden a los que debe, según, no sé, la FDA, según sus criterios, deberían haberse comprado o no, o donados, creo que fueron incluso donados estos. Y por último, y para terminar, usted está en el, y justo con Exterior, está en el día a día en las negociaciones que hay a nivel internacional. ¿Cuál sería su mirada con respecto a Chile en comparación a otros países, por ejemplo, de todo el cono sur? Eso para terminar. Muchas gracias, presidente. Diputado Griffin. El diputado Griffin está silenciado. Gracias, presidente. Sí, muy en la línea de lo que decía el diputado José Miguel Castro. No vamos a poner en duda las cifras de la inversión pública que ha habido en instrumentos del cuidado al personal, de los trabajadores de la salud. Sin embargo, a lo menos yo los reportes que tengo de trabajadores del hospital Eloísa Díaz, Sotero del Río, Padre Hurtado, es que les hacen, o sea, mascarillas que tienen que usar todo el día, o por ciclos que son mucho más... que no tienen que ver con la recomendación que hace la mascarilla respecto a usarla 2 o 4 horas dependiendo de la mascarilla, o si es la N95, etcétera. La realidad de campañas que se han hecho, y no hasta hace mucho tiempo, de confeccionar mascarillas en los propios centros de salud, hablan de que hay insuficiencia,
y por tanto el diagnóstico que usted tiene sería un poco optimista, sin desmerecer el esfuerzo, por favor, sin desmerecer todo lo que se ha hecho, pero que no sería suficiente, o que hay una falta de coordinación y que por tanto hay eslabones intermedios, o puede ser un director de servicio de salud, o el director de un consultorio del hospital, que tiene las mascarillas guardadas en una bodega, o las mascarillas están guardadas en la bodega de la Senamast. Pero la realidad es que hoy día la primera línea que todo Chile aplaude, su diagnóstico no es que están trabajando en las mejores condiciones o en las condiciones suficientes para poder no contagiarse. Entonces, creo que es necesario o una explicación o ver cómo lo ve usted. Yo le leí una entrevista, director, a través suyo, presidente, lamentable, en que usted decía, nadie de ningún hospital me ha dicho que le falta algún insumo de protección personal. Cuando todos veíamos lo que estaba pasando, y nosotros, además, como siendo parte de la Comisión de Salud, que tenemos mucho contacto con los trabajadores de la salud, veíamos una realidad totalmente distinta. Entonces, yo celebro los esfuerzos, la inversión pública está ahí, pero lo que se ve es que además hoy día, en el momento de a lo menos la región metropolitana, la crisis que se está viviendo, es que los trabajadores de la salud no están celebrando porque tienen los insumos médicos a disposición, sino que le están peleando a la persona que anda con la cajita y que tiene la llave de la bodega en el hospital para que les pasen las mascarillas. Y la persona que tiene la llave de la bodega donde están las mascarillas le dice, no, lo que pasa es que tenemos enormes restricciones para entregarlas porque son limitadas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, más allá de la inversión pública que se ha hecho, respecto a la suficiencia de estos dispositivos en los hospitales? Y si usted comparte lo que estoy diciendo, ¿usted cree que en verdad estoy siendo exagerado en mis palabras? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Osandón. Y después, diputada Juan Luis Castro, que le veo que está levantando la mano. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Voy a partir con la última parte del diputado Crispi, cuando creo que es muy interesante haber sabido que efectivamente los mercados estaban cerrados hasta la fecha que lo tuvieron. Y cuando dice que son 35 millones de mascarillas las que van a llegar, tengo entendido, al menos por lo que nos dice la Cámara, que las mascarillas duran 2 horas de uso, y sobre todo me imagino que si está en un hospital. Entonces, la verdad es que si uno, póngale todo si realmente estamos cuidando la vida también de las personas que trabajan en la salud en este minuto, que están en la primera línea, la verdad es que 35 millones tampoco nos van a alcanzar para tanto tiempo, si realmente se usa como se deberían usar. Cambiar, si son desechables, se deben cambiar cada 2 horas, eso es más o menos, y si usted me corrige, lo que yo tengo entendido. Igual es una buena noticia que lleguen, pero también ahí va mi segunda pregunta. Usted se ha puesto como en el peor de los escenarios, entendiendo, yo no sé cómo está, me imagino, la ejecución presupuestaria, porque aquí esto no sabemos todavía cuándo esto va a terminar. Entonces, realmente, yo le hago la pregunta bien sinceramente, ¿va a tener el presupuesto? ¿Vamos a estar bien? Porque no sabemos si esto continúa 1, 2, 3 meses más, no lo sabemos. Entonces, se ha puesto en el peor de los escenarios, Senabas en algún minuto va a decir, aquí levanto las manos, se me acabó la plata, se me acabaron los insumos, o se está pensando en eso, que es preferible que sobren cosas a que en algún minuto nos falten. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Gracias, diputado Sandón. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Estoy desdoblado en la Comisión de Ética y acá, pero no sé si se tocó el punto. Solamente a don Valentín preguntarle, a raíz de toda esta intensa polémica de la disponibilidad de los exámenes PCR en lo público y lo privado, ha salido también información del Hospital Lucio Córdoba, público, que está haciendo el procesamiento de 4 servicios de salud en su recinto. Yo conozco, porque trabajé en el Hospital Lucio Córdoba, que es un hospital pequeño en cuanto a su capacidad y que estaría saturado en su condición de seguir haciendo eso. ¿Cuál es, en la central de abastecimiento, la situación de hoy y el pronóstico para las próximas semanas en cuanto a la disposición de PCR en toda la red pública de salud, que entiendo son más de 73 laboratorios que están procesando y otros tantos más puntos de toma de muestra, para efectos de poder cubrir todo lo que viene por delante en cuanto a la pandemia? Si pudiera ser lo más preciso posible, presidente, en esos aspectos. Gracias. Muy bien. Yo quería, a ver, déjame ver si hay otra palabra por ahí. No. Los números que, primero agradecer al director.
también saber que él tiene que ver con el abastecimiento. La gestión obviamente le corresponde a los servicios de salud, claro. Entonces, pero esto es para los funcionarios de salud, no para los funcionarios públicos, porque ahí respondo al diputado José Miguel Castro que yo fui uno de los que propicié un oficio porque de los funcionarios públicos, que no funcionarios de salud, en donde hay otro tema porque ellos también tienen que conseguir un bien escaso como son mascarillas, etcétera. Entonces, lo que no es menor. Yo agradezco realmente a la Cenavat porque es difícil en un mercado donde está muy difícil, los precios han sido abusivos, como se ha señalado. Sin embargo, lo que parecen grandes números, debido a la gran cantidad de prestaciones y de personas afectadas hoy día, obviamente se achica. Obviamente ahí se hace insuficiente. Entonces, yo he identificado, como muy bien dice el diputado Crispi, y también lo insinúa la diputada Sandón, yo he identificado claramente que el problema radica en las mascarillas, especialmente en mascarillas de alta calidad para las unidades críticas y los servicios de urgencia de primera atención de pacientes. Creo inicialmente hubo muy poca mascarilla N95, muy poca, y los funcionarios estaban muy asustados, muy preocupados por motivos obvios. Entonces, yo creo que primero agradecer la tarea, pero también señalar que nuestra preocupación de que finalmente nosotros entendemos, y yo entiendo, que de aquí para el futuro hay que buscar los mecanismos de aseguramiento en lo que es el abastecimiento propiamente tal, y el financiamiento que me preocupa, porque veo que se ha gastado una buena cantidad de dinero en esto. No sé de dónde se estaba aprovisionando esa cantidad de dinero, y si tenemos, como lo dice la diputada Sandón, certeza de que vamos a tener los flujos financieros suficientes para proveer de elementos de protección personal a los funcionarios de salud de aquí a futuro. Especialmente ahora que la gente de atención primaria va a tener que hacer más pega en esto. Va a tener mucho más trabajo, debiera tener muchas más asignaciones de trabajo en lo que se refiere a seguimiento, a trazabilidad con los pacientes positivos. Lo dejo, director, para que ustedes... Andrés Celis pidiendo la mano. ¿Andrés Celis pidió la palabra? Sí, está ahí, con la palabra, con la manito levantada. Adelante entonces. Sí, ahora veo. Sí, adelante, por favor, diputado Andrés Celis. ¿Me escucha, presidente, no? Sí, te escucho. Disculpe, presidente, que está en Comisión de Cultura acá en el Congreso. Sí, bueno, saludar a todos, a todas, y no sé si el director de la Cenavat será el pertinente, presidente. Yo quería decir esto en puntos varios, pero igual se lo voy a consultar por si él sabe de esto. A mí me llegó una denuncia que ya oficié el día de ayer, pero quisiera preguntarlo directamente, más allá que también lo hice vía telefónica al Ministerio de Salud, y es lo siguiente. Me señalan mediante un mail que el Hospital Eduardo Pereira compró de manera directa, compró una máquina a una empresa Siemens de los kits para las determinaciones de examen PCR para el COVID-19 por casi 490 millones de pesos. Y además una cámara de bioseguridad para su operación. Aquí me dicen que Siemens, por lo general, entrega los equipos como dato, pero en este caso lo compró. Pero me dicen que a su vez el laboratorio Hospital Pereira no cuenta con la autorización del ISP para procesar exámenes PCR. Nosotros llamamos al ISP al día de ayer a la directora, hablamos con su directora y nos confirmó esta información. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Hospital Pereira actualmente está dentro de aquellos laboratorios que da cuenta el Ministerio de Salud como aquellos que hace examen PCR. Y por otro lado, me dice la directora que el Hospital Pereira, el laboratorio, no está validado para hacer exámenes PCR. Entonces, quisiera preguntar, si es que el director de la Cenavat sabe, si es que él, en su calidad de director de la Cenavat, ha comprado algunos kits para el laboratorio del Hospital Pereira, en cuanto estos sean para este laboratorio para hacer exámenes PCR, porque, insisto, la directora del ISP me dice que este laboratorio no está validado, autorizado para hacer exámenes PCR, y hoy figuran como
un laboratorio oficial para poder hacerlo, y están incorporados en los resultados que entrega el Ministerio de Salud. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Ahora lo dejo al director. Gracias, señor presidente. Voy a partir con una consulta que se fue repitiendo bastante frecuente en distintos diputados, relacionado con los exámenes de PCR, y les lamento tener que contestar que lamentablemente Cenabás no tiene absolutamente nada que ver con los exámenes de PCR. No compramos ni las máquinas, no compramos los elementos para los insumos para hacerlo, ni tampoco el examen. Tampoco compramos los test rápidos. Así que no puedo darles respuesta de ninguna de estos eventos porque lo hace la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Lo único que participamos así en forma muy indirecta fue que recibimos una donación que venía dentro de otras donaciones de parte de Alibaba por 30.000 exámenes de PCR, los cuales hicimos el trabajo de desaduanamiento y entregarlos en una bodega de la zona del sector Pudahuel en Santiago a disposición del Ministerio de Salud. Esa es toda nuestra participación en materia de PCR. Desconozco los stocks, desconozco el uso. Contestarle al diputado Andrés Celi, desconozco el tema del Hospital Eduardo Pereira, solamente he escuchado que actualmente hay sobre 70 laboratorios que están haciendo exámenes, pero desconozco si el Hospital Eduardo Pereira, que es un hospital grande, está validado o no por parte del ISP para hacer estos exámenes. Con respecto al tema de los insumos, volver a señalar, la escasez de insumos ha sido generalizada e internacional. La prensa ha sido muy clara en mostrar cómo España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania han tenido serios problemas de insumos. Estoy hablando con países del primer mundo, países con ingresos mucho más grandes, y han tenido serios problemas de insumos. En Alemania, de hecho, hubo una protesta de los médicos, una protesta bastante curiosa, donde ellos reclamaban por la falta de insumos. Pero esos países tienen una característica que no tiene Chile. Ninguno de esos países tiene una Cenabás. En algún momento un señor diputado me consultó por hacer una comparación con el Cono Sur. Yo me voy a quedar solamente en América Latina. Ningún país de América Latina tiene una Cenabás. No tienen compras centralizadas. En Argentina compran las provincias, compran los hospitales, compran los estados, compran las universidades. Yo creo que la virtud de este país es que tiene una institución que centralizó las compras por año, y para estas emergencias las ha centralizado. Entonces, no podría decir yo si Brasil o Argentina han tenido solucionado el problema de insumos. Para nosotros fue crítico el mes de febrero y marzo completo. No teníamos proveedores, los proveedores que llegaban con pocas cantidades y a unos precios absolutamente abusivos. Y en ese sentido fuimos muy duros, porque no podíamos estar comprando mascarillas a 800 o a 1.000 pesos, circunstancias que antes de la emergencia costaban 20 pesos. Así que tuvimos serios problemas en febrero y marzo. Sin embargo, a contar del mes de abril, con la apertura del mercado chino, empezamos a tener un mayor flujo y empezamos a lograr mínimos abastecimientos de la red. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy posible que muchos de los
justos reclamos que ha hecho los funcionarios que están en la salud obedecen a situaciones del mes de marzo y principios de abril, donde tuvimos serios problemas para abastecer por esta escasez internacional. Sin embargo, ya a contar de unas 3 semanas, hemos empezado a cumplir muy bien el abastecimiento para los hospitales públicos. Quiero señalar que el conducto de abastecimiento, la cadena de abastecimiento parte en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que dispone semanalmente, a veces 2 veces por semana, las cantidades que nosotros tenemos que enviarle a cada uno de los servicios de salud. Y cada servicio de salud, a su vez, hace la distribución dentro de su zona geográfica. Es ahí donde es totalmente factible, es totalmente posible que se produzcan algunos problemas. Cuando yo me refería a que no he recibido denuncia, es que ningún director de servicio de salud, ningún director de hospital me haya manifestado estos problemas. Comprenderán que las redes sociales en este sentido hay que tomarlas como una información, pero no podemos estar enviando elementos de protección a un hospital o a un consultorio por un Twitter que aparezca en las redes sociales. Para eso creemos que debemos cumplir los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud en materia de abastecimiento. El uso de mascarillas, hemos sido muy rígidos en la compra de mascarillas, en términos de que la mascarilla que vaya a los hospitales públicos sea una mascarilla que tenga trazabilidad desde el origen, tanto en China como en otro país, donde podamos ver que cumpla las normas internacionales. Y es por eso que en Cenabás no vamos a aceptar mascarillas que no hayan pasado pruebas. Durante los últimos 2 meses han aparecido una serie de mascarillas artesanales, mascarillas hechizas, que a nosotros nos han llegado las ofertas, pero hemos pedido si tienen algún tipo de validación técnica, y como no las tienen, no las hemos aceptado y mucho menos las hemos comprado. No podríamos como institución recomendar que el personal de la salud, que está en contacto directo con los enfermos, use ese tipo de mascarilla. Y es por eso que estas mascarillas, las N95, que son escasas, que siguen siendo escasas, nosotros las tenemos guardadas exclusivamente para los funcionarios que atienden a enfermos. Y no queremos que esta mascarilla termine en otras manos de personas que puedan tener un contacto lejano con un enfermo. Para eso basta con esta mascarilla de 3 pliegues, que es una mascarilla que protege a los funcionarios no que atienden enfermos, sino a otro tipo de funcionarios. En relación a la consulta efectuada por la señora diputada Osandón, el stock que tenemos y que vamos a recibir durante las próximas semanas nos permite cubrir las necesidades de la red en los peores escenarios. Nos preparamos con tiempo y este pic que deberíamos alcanzar dentro de esta semana, la próxima o las próximas, nos está pillando con una cantidad muy grande de mascarillas. Con respecto al tema del presupuesto, no ha sido tema en ninguna reunión que yo haya sostenido con el Ministerio de Salud, con el ministro o con otras autoridades, en términos de que no se nos ha puesto ninguna restricción para las adquisiciones.
Reiterar, creo que con esto contesté en general todas las preguntas. No sé, señor presidente, si hay alguna pregunta que no haya quedado lo suficientemente contestada por mí. Por mí es suficiente, pero y le agradezco su presentación. El subsecretario de Medio Ambiente me está esperando, lo señalaba al principio, el diputado Crispi va a continuar dirigiendo si es que hay algún tema pendiente, así que lo dejo con él. Así que le agradezco muchísimo, director, y a quienes hayan participado. Me despido de mis colegas y de la secretaria, entonces, para que continúe el diputado Crispi. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente, y que tenga muy buen día. Igual cosa. Gracias, presidente. Sí, salvo que el diputado Juan Luis Castro Macaya no tengan inconvenientes, puedo seguir dirigiendo, porque a ustedes les correspondería según el reglamento. ¿No hay problema? Ya, continúo yo. No sé si hay preguntas que se le quieran hacer al director de la Cenabas. Yo había tomado la palabra, pedido la palabra antes de que el diputado Celi me solicitara continuar con la moderación, pero no sé si hay otras palabras de alguien que quiera hacer una nueva pregunta o aclaraciones, ¿no? José Miguel Castro está pidiendo. No, ya, ahora bajó la varita. Yo voy a tomar la palabra, director. A ver, yo lo que creo es que el gobierno hace lo mejor posible, pero transmite una sensación de seguridad que a veces dista de la realidad. O sea, yo no le estoy hablando de un Twitter. Le estoy hablando de las conversaciones que tenemos con directores y con los gremios de trabajadores de la salud de los hospitales de nuestro distrito. Entonces, y en el caso del abastecimiento de mascarillas, creo que no habría mayor comprensión en relación a una situación crítica, porque también sabemos, y los trabajadores de la salud también lo saben, de que hay una situación internacional compleja. Entonces, me preocupa que usted diga que estamos totalmente preparados, francamente, porque lo que veo en los hospitales es otra realidad. Entonces, si es que usted tiene la razón, entonces le vamos a tener que pedir a la subsecretaria o al subsecretario de redes, decirle entonces el problema es suyo, o de alguien es el problema, porque la realidad que vemos es distinta, y vemos trabajadores de la salud que no están usando mascarillas, la que usted misma nos mostraba cada 2 horas, sino que la usan todo el día. Algunos casos en que nos dicen, guárdenla para mañana porque no sabemos si es que tienen para mañana, y eso no es un Twitter. Son trabajadores de la salud que están ahí en la primera línea por todos nosotros. Entonces, yo solo le quiero decir que me preocupa, y que más allá sobre todo frente a la pregunta que le hace la diputada Osandón, de la situación más crítica, yo espero que así sea, pero y entiendo que no es su labor formal, institucional, pero lo que le quiero transmitir es que quizás su labor, si así de impecable como usted dice que se está realizando, bueno, hay otra persona que no está haciendo bien la pega porque las mascarillas no están llegando a donde las personas que se necesitan. Diputado Castro, ¿usted está haciendo alguna señal de pedir la palabra? Ahora sí, don José Miguel Castro. Termina usted. Sí, no, presidente, pero termina usted. No, lo que pasa es que... Eso era mi apunte, solo quería dejarlo, señalarlo porque me preocupa. Prefiero más ser más precavido y conservador antes de decir que estamos listos frente a una situación que uno ve que la realidad es muy distinta. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Sí, a ver, yo con esto me quedo tranquilo en cuanto efectivamente a pensar en que se están haciendo bien las cosas a nivel macro, de que estamos comprando las mascarillas necesarias, de que estamos haciendo, qué sé yo, que vamos a tener los insumos de buena calidad. Creo que todos hemos aportado en la ley del Cenabas, etcétera. O sea, estamos más o menos bien. Comparto en que quizás hay que seguirle un poco el hilo a esto, y hay que ir viendo, por ejemplo, lo que decía Juan Luis Castro. Bueno, habrá que citar al ISP, creo yo, y si hay acuerdo tendremos que citar al ISP para poder ver cuál es la situación de los exámenes PCR con respecto a los laboratorios. Y de esa forma vamos a ver por qué en el fondo esos 30.000 o 200.000 que según estuve leyendo yo están ahí, bueno,
¿por qué no están llegando? Se está haciendo más bien, no sé, se les está dando prioridad, qué sé yo, solamente a las personas efectivamente que vengan con, hay quiebre de stock o efectivamente no hay quiebre de stock, sino que es simplemente una cuestión de flujo. Yo creo que hay que seguir el hilo. Y por otra parte, sin duda también hay que pedir, y no sé si lo pedimos en la comisión anterior, hay que pedir alguna clase de protocolo para poder también entender que, por ejemplo, la N95 se va a utilizar ¿por qué primera línea? Porque todos entendemos que la gente de la salud está en la primera línea, pero hay algunos que están más sometidos o en niveles más complejos, y hay otros que quizás no deban ocupar ese tipo de mascarilla. Y frente a eso, sí sería bueno tener una explicación quizás de redes y poder entender un poco más cómo podemos dimensionar los problemas en los distintos gremios, que a mí no me cabe la menor duda, quizás ha pasado en algunos casos, o quizás ha pasado en muchos casos, pero hay que entender también cuál es la disponibilidad para qué grupo de riesgo, y yo creo que eso nos podría contestar redes asistenciales. Gracias, presidente. Si le parece, tomemos el acuerdo inmediatamente para citar al director o la directora del ISP en las próximas sesiones para ver el tema de los PCR y los reactivos. ¿Parece? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna palabra en relación a la presentación del director de la Senabast. No. ¿No? Bueno, le agradecemos, director. Sepa que la comisión está al servicio de lo que se necesite en las funciones que a nosotros nos corresponden. Y como decía el diputado José Miguel Castro, creo que corresponde entonces seguirle la pista a la cadena de cómo desde que se compra una mascarilla en el extranjero, bueno, llega a proteger a las personas que están en la primera línea en los servicios de salud. Así que eso vamos a hacer. No sé, secretaria, si hay otro punto en la orden del día, en la tabla, o en varios. No, para hoy día no hay otro punto, solo que está José Miguel Castro pidiendo la mano. ¿Se la doy? Por supuesto, diputado Castro, para un varios, y luego parece que la... Sí, gracias, presidente. Como no tuvimos varios al principio y un poco en la misma línea que hablaba la diputada Sandón con respecto a estos túneles de sanitización o en general la sanitización, yo oficié al Colegio de Oftalmología, perdón, a la Sociedad de Oftalmología y a la Sociedad de Dermatología, los que obviamente me respondieron que no había ningún producto que ellos supieran que estuviera autorizado para esta clase de tratamiento, y yo creo que habría que ser más preciso, y nosotros como Comisión de Salud directamente oficiar a todos los municipios de Chile y a todas las gobernaciones de Chile para darles a entender que esto, al revés de ser una solución, está generando un problema mayor. Perdón, disculpe. Entonces yo creo que podríamos hacer eso entendiendo que esto puede ser bastante crítico por lo que me explicaban los oftalmólogos. Solamente eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si pudiera precisar qué es lo que quiere y a quién. Ya, o sea, a los municipios lo entiendo, son 365, pero ¿qué? ¿Qué es lo que está pidiendo, por favor? Sí, que la información... ¿Se escucha mi voz? Sí. Gracias. Que la información que se ha dado por parte, y nosotros hemos recibido, y así también lo ha escuchado el doctor Juan Luis Castro y los otros diputados, es que este tipo de sanitización personal, donde uno se ve entero mojado, qué sé yo, por amono cuaternario, alcohol o lo que sea, puede ser más dañino que beneficioso. Y esto, al parecer, hay algunos que siguen con bombo y platillo poniendo cuestiones que en el fondo lo que están haciendo es generar problemas en la salud, y por lo tanto creo yo que si es que no ha habido una buena bajada para estas personas o no han querido entender, creo yo que como comisión nosotros sí deberíamos llegar con un oficio directamente a cada uno de los municipios y las gobernaciones para que entiendan que este no es un método bien hecho de sanitización, que no va a ayudar y al revés va a perjudicar a las personas. Yo creo, primero, al director don Valentín Díaz de la Senabast, está totalmente liberado por si quiere volver a sus funciones, para que no se sienta comprometido a seguir conectado. Y vamos a ver varios de otros temas. Ok. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
pongámonos de acuerdo de lo que solicita el diputado Castro. Yo no sé si tenemos toda la información para hacer, yo lo desconozco, pero sí podríamos, lo que pasa es que el oficio es para solicitar información, ¿no? Como tendríamos que solicitarle cuáles son las políticas que han tomado en relación a eso. Quizás la diputada Sandón quería hablar sobre lo mismo y tenía la palabra tomada a continuación. Diputado Sandón, para complementar eso. Gracias, presidente. Lo que pasa es que este tema lo hablamos antes de, como en la previa de la comisión, porque en teoría no iban a haber varios. Entonces ahí, no sé si Ana María puede decirnos, pero en el fondo tocamos este tema dado que efectivamente hubo un comunicado de parte, pero tal vez hoy día habría que reforzarlo, porque igual se siguen vendiendo las cualidades supuestamente de estos túneles de sanitización personales, y ahí se equivocó el presidente de la Comisión CELI cuando dijo que habló también de aquellos que sanitizan los espacios, que no tienen nada que ver, hay que hacer. En el fondo como era pedirle qué se había hecho, si ellos habían mandado a todos los municipios con esta información de que realmente estos sanitizadores personales en la mayoría de los casos están poniendo más en peligro a las personas que produciéndole un daño, y hoy día existe una suerte de pánico, entonces con mayor facilidad se van a empezar a vender, o la gente va a buscar una esperanza de no enfermarse a través de ello. Entonces, eso era el punto, presidente, o sea, diputado Crispi, que en el fondo se puede producir una suerte de estampida en este minuto justamente, y no ha sido suficientemente fuerte el ministerio de decir realmente los daños que esto puede hacerle a una persona en vez de los beneficios que supuestamente esa persona estaría buscando. No sé si hay sobre el punto. Diputado Crispi, ¿alguna opinión? Diputado Crispi, ¿será posible que se mande al Ministerio de Salud, cosa que ellos instruyan? Eso. Porque si nosotros mandamos a todos los municipios, es una confusión, yo creo. Eso fue lo que se habló, que en el fondo que el ministerio pusiera un doble énfasis en no sé qué fue, no sé lo que mandó un informe diciendo, pero hace mucho tiempo y pasó muy por debajo, fue muy piola. Hoy día se hace urgente que ellos tomen el tema de nuevo en forma fuerte y clara. Estoy de acuerdo. Entonces, secretario, oficiemos al ministerio solicitándole que por favor tomen todas las medidas de resguardo y adviertan a los municipios respecto a los riesgos que suponen estos túneles de sanitización personales. Sí, eso, ya. Y esto está acordado. Disculpe, presidente. Lo que pasa es que yo también no puedo dejar de pasar el tema, vamos a entrar en una cuarentena metropolitana. Quiero, no sé si oficiar, ayúdenme entre todos al ministerio, también al Ministerio de la Mujer, y se hace con el tema del alcohol. A mí me preocupa muchísimo el tema de la violencia intrafamiliar. En esta cuarentena ya hemos visto cómo la gente está abordando los supermercados, la botillería para ponerse al día, y también esto va a influir en violencia intrafamiliar y también abuso contra los niños. Entonces, si están pensando, como algunos alcaldes lo hicieron, poner restricciones a esa materia. Creo que un tema bien de fondo, seguramente el diputado Labra va a querer opinar sobre el mismo. Así que le doy la palabra, pero luego lo retomamos a ver si hacemos algún oficio o alguna acción sobre eso. Gracias, presidente. Diputado Labra. Estábamos en la Comisión de Cultura con el diputado Celis votando un proyecto. Quería respaldar las palabras suyas, presidente, con respecto al tema de la Senabad y de los oficios que se están mandando para que venga el subsecretario o el encargado de redes de salud. En este tema del anterior tema, en salud se produce mucho que hay gente que vende soluciones incluso publicitarias que no son reales. Ese problema se viene dando, me refiero a los túneles sanitarios o a las maneras esas de sanitizarse personalmente. En salud se produce harto eso y no hay sé que existe alguna regulación ética para vender productos, para promocionar productos que en el fondo no cumplen con los objetivos que se está diciendo que tienen. Y durante la pandemia es más complicado todavía, pero es un problema que tiene la salud. Se promocionan fármacos que hay horas en la televisión que se promocionan fármacos que no cumplen
así claramente con lo que están prometiendo que van a solucionar, y eso no se ha determinado claramente, o sea, no se cumple una regulación. En publicidad se habla de un código de ética, pero que en el fondo no se cumple. Y con respecto al alcohol, hay un proyecto de ley que nosotros presentamos y que ha llegado 2 veces a la sala, que tiene que ver con la contención del estímulo al consumo de bebidas alcohólicas, que en este momento sería espectacular. Yo creo que más que poner horarios, lo que tenemos que contener es el estímulo de que la gente consuma la droga que es el alcohol. Y eso está súper bien tratado, salió aprobado en la comisión, lo discutimos, la diputada Osandón es testigo de eso. Ustedes también no vimos el proyecto completo, pero lo vimos con relación a otro proyecto que trataba de etiquetar, que venía del Senado. Yo creo que ese proyecto, y desafortunadamente está hecho por nosotros, pero creo que cualquiera de ustedes debería tomarlo e impulsarlo, porque es necesario contener el estímulo al consumo de alcohol desde la vía de la publicidad. Y eso yo sé que podría producir problemas con la industria, y la diputada Sandón también lo sabe porque lo comentamos. Es muy poderosa la industria de la producción y la venta de alcohol, pero creo que en este momento que el alcoholismo es una pandemia heavy, que se va a reforzar con el aislamiento, y todo esto produce un estímulo a las enfermedades de este tipo. Yo no digo que se cierren las botillerías, porque el problema es que los que son alcohólicos tienen que de alguna manera resolver su tema, y yo creo que lo que hay que hacer en forma definitiva y en forma mucho más duradera es terminar con el estímulo, como se ha hecho en otros países más desarrollados culturalmente que el nuestro, terminar con el estímulo publicitario del alcohol en todos los lugares públicos que el Estado tiene capacidad para poder contenerlo. Y eso yo creo que bajaría la presión sobre la gente que necesite el alcohol imperativamente para poder sobrevivir tensiones, para poder sobrevivir estados como el que estamos viviendo. Así que les propongo eso, que nos ayuden a poder poner ese proyecto en tabla. Yo creo que es una necesidad urgente, voy a decir inteligente de nuevo, sin tratar de ser peyorativo con la gente que piensa distinto con respecto al proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Labra. A ver, sobre el punto que señalaba ambos, yo lo que les propongo, si es que podemos tener un acuerdo rápido, mi posición es que como Comisión de Salud nosotros debiéramos estar de acuerdo en que en las comunas donde hay cuarentena no se venda alcohol, por las consideraciones que ha dicho la diputada Sandón, en condiciones excepcionales como las que estamos ahora. No se me ocurre una opción alternativa, pero si no es así, bueno, el diputado Castro no está de acuerdo y hay otras caras de pregunta interrogante. Entonces no sé qué podemos hacer en particular, diputado Sandón y diputado Castro, en relación a este punto. Tiene la palabra. ¿Es sobre el punto, diputado Castro? Ya, diputado Castro, toma la palabra. Gracias, presidente. Sobre el tema del alcohol, la verdad es que es un tema extremadamente complejo, por eso yo preferiría, si lo vamos a ver, veámoslo como tema de tabla, no tomemos un acuerdo sobre la marcha en un punto vario al final de una reunión, porque aunque yo tenga una posición distinta a la de la diputada Sandón, creo que esto amerita una postura, sobre todo si se va a dar a conocer un planteamiento de la Comisión de Salud que lo hayamos conversado. Entonces, yo feliz que lo discutamos el lunes, el martes, en cualquier momento, pero discutámoslo con datos en la mano, con expertos en la mesa, cosa que un tema tan sensible lo veamos con toda la profundidad y no sea solamente al paso, por la gravedad del tema y por las señales que podamos emitir sobre este punto. Esa es mi proposición respecto al tema del alcohol. Respecto a otro punto que se mencionó antes por usted, yo sugiero que por la gravedad de la crisis metropolitana, contemos el lunes o el martes con el subsecretario de redes asistenciales por todo lo que es la infraestructura asistencial, particularmente en Santiago, que está en momento crítico. Sugiero que haya alguien de la mesa social que nos pueda acompañar. Ahí hay distintos integrantes, está
Colegio Médico, el doctor París, hay exministros, en fin, alguien que no sea del gobierno, porque si ya estará el subsecretario de redes, representa al gobierno, alguien distinto dentro de la mesa social, y pedirle que el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, que está en línea hoy día con el Ministerio en cuanto a los ventiladores, en cuanto a toda la infraestructura crítica, el doctor Tomás Regueira, también se cuente con él, todos ellos por vía telemática, de manera tal, el presidente, que usted ordene los tiempos, pero como lunes y martes son días muy sensibles para la comunidad, y nosotros tenemos sesión los 2 días, se pueden ordenar los proyectos de ley que están en discusión con estos requerimientos de la contingencia para que la Secretaría y usted coloquen y distribuyan las invitaciones, los tiempos, en fin, que sean necesarios para cubrir en paralelo en estas 2 sesiones los proyectos de ley y las invitaciones sobre la contingencia grave que se está viviendo en la región metropolitana con estas sugerencias de invitados que le estamos haciendo. Muchas gracias. Me parece, ¿hay acuerdo para lo que señala el diputado Castro? Ok, yo y Ana María después le digo a Ricardo para que él vea cómo lo organiza, pero yo creo que se puede. Pero el acuerdo sería en todo caso que se invitara en uno de estos 2 días al subsecretario de redes en conjunto con alguien de la mesa social que no fuera del gobierno y el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Sí. ¿Se podría destinar una sesión a eso? Sí, podría ser el lunes y el martes ver el proyecto de datos. Claro. Ya. Perfectamente. A ver, sobre el punto anterior, yo estoy de acuerdo en lo que señala el diputado Castro. Podríamos tener una sesión especial. A mí me parece que cuando los oficios son tan poco inoficiosos, lo que genera de repente algunas reacciones son las declaraciones públicas. O sea, me parece que sería relevante una declaración pública en relación al tema del alcohol por parte de la Comisión de Salud. Pero estoy de acuerdo que, siendo un tema tan complejo, ameritaría tener una sesión en especial para ello. Entonces podríamos tomar el acuerdo de dedicarle una sesión a ese tema. No sé si hay acuerdo para eso. ¿Ok? Ya. Muy bien. Ahí, para ordenar las palabras, porque estaba pedida la palabra aquí del diputado Celis, del diputado Castro, o sea, estaba el diputado Torres y después el diputado Celis. Y siguen habiendo manitos levantadas que les pido la noten en la pantalla. Perfecto. Después la diputado Sandón. Entonces, diputado Torres. Sí, presidente, ¿se escucha? Sí. Ya, voy a sacar. Que están en otra comisión ahora de ética, entonces no pude sumarme antes y estoy un poco, a lo mejor, fuera de la frecuencia de lo que están conversando, entonces yo quería hacer un planteamiento, si me permiten, que correspondería a puntos varios en realidad. Quiero solicitar la autorización para hacerlo, pero no pude llegar antes por lo que les estaba diciendo. Estamos en el varios. Se hizo al revés, ya, que no sabía que se había hecho al revés. Bueno, la verdad es que esto es por una situación que están viviendo algunas personas que trabajan en los hospitales, fundamentalmente personal administrativo que está trabajando en servicios clínicos y que no necesariamente están contratados por dichos hospitales. Tenemos el caso, por ejemplo, en el Hospital de San Antonio, y aquí me podrá secundar el diputado Celi, donde hay empresas externas que prestan servicios en pabellón o en otros servicios clínicos, ¿ya? Y que no se están haciendo cargo de la entrega de elementos de protección personal. Por lo tanto, están exponiendo a dichos trabajadores precisamente a poder contagiarse de coronavirus. Entonces, me gustaría que pudiéramos enviar un oficio al Ministerio de Salud para poder saber cuáles son las medidas que se están adoptando para todo el personal que trabaja en los hospitales, pero asociados a empresas externas que pueden estar viéndose digamos, afectados producto del no cumplimiento de la normativa de la entrega de elementos de protección personal. Eso, presidente. ¿Hay acuerdo, colegas? Ok, acordado. Diputado Andrés Celis, tiene la palabra. Intermedio, hoy en las últimas noticias salió una carta al director, la verdad que me parece bastante grave y me gustaría si se pudiese oficiar, me parece que tendría que ser al Ministerio de Salud. Es una carta que se titula Funerarias en la pandemia, la firma don Francisco Castillo de Empresa Funeraria Castillo, que la parte pertinente señala que sale que como empresa, incluso hace alusión a las empresas funerarias en general, tenemos que lidiar
lidiar por la falta de respeto hacia nosotros por parte de los hospitales que nos entregan fallecidos con certificados de defunción sin causal de COVID-19, pero cuando llegamos a retirar los cuerpos nos indican que han dado positivo por PCR actualizado. Entonces, todos sabemos que cuando fallece una persona, el médico que está a cargo de esa persona o el jefe de la unidad, según un reglamento del año 70, el que debiera firmar la causal de la defunción. Entonces, me gustaría que se pudiera mandar el oficio al Ministerio de Salud para que se investigara esta situación que está denunciando esta persona a través de esta carta que aparece en el diario de las últimas noticias, porque, insisto, hace poco apareció por Twitter un certificado de defunción de una persona que todos conocimos, que salió en todos los medios, que murió por COVID-19 y en el certificado de defunción salía otra causal. Ahora aparece esta carta al lector en el diario Las Últimas Noticias. Entonces, tengo temor que haya una cifra negra de personas que estén falleciendo por COVID-19 y ya sea en el certificado de defunción se les coloque que están falleciendo por una causal diferente. Entonces, me gustaría oficiar al Ministerio de Salud que responda esta carta aparecida hoy en el diario Las Últimas Noticias, y no se me ocurre cómo poder oficiar a esta persona que escribe o a esta empresa funeraria, porque es una empresa privada y la verdad que sería poco oficioso hacerlo. Yo creo que el punto relevante, entendiendo lo de la carta, es efectivamente todo lo que tiene que ver con información en relación a la información formal en decretos de defunción. Claro, eso. Entonces, que se le oficie al Ministerio para que pueda informar en relación al tratamiento que se le está dando el reglamento y los efectos que tienen en relación a las funerarias. Por favor. ¿Hay acuerdo para ello? Ok. Gracias, presidente. Acordado. Diputado, está el diputado, nuevamente el diputado José Miguel Castro, la diputada Sandón y el diputado Labra. ¿El orden, secretaria, que me aparece aquí es el orden de las palabras? ¿O yo sí, lo el orden diciendo? es que las van pidiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces tiene el diputado José Miguel Castro, después la diputada Sandón, después el diputado Labra y luego, por favor, vamos cerrando que ya estamos en la hora. Gracias, presidente. Me gustaría incluir dentro de los invitados para esa sesión especial a Fernando Leanes, que es el representante de la OMS acá en Chile. Sobre todo estamos invitando a gente de la mesa, qué sé yo, a distintos. Me gustaría ver también en forma macro cómo nos ve la OMS a Chile, así que ojalá se pudiese incluir. Gracias, presidente. Fernando, ¿cuánto, perdón? Yo Fernando no sé si Leanes. estoy de acuerdo. No sé si creo que es distinto la visión macro de cómo nos ve, que puede ser relevante, pero hoy día en la urgencia necesitamos darle tiempo a las personas que están administrando la crisis. Y lo que vemos en general en las comisiones es que terminamos con como 5 o 6 expositores por sesión, con muy poco tiempo para que los parlamentarios puedan hacer preguntas y con menos tiempo para que los expositores puedan responder las preguntas. Entonces, por un tema de orden, si queremos hacer una sesión para abordar lo que está pasando en particular en relación a la crisis que está viviendo la región metropolitana, yo soy de la opinión que invitemos a personas que tienen responsabilidad formal en relación al tratamiento de esa crisis. No sé qué nos va a aportar adicional esta persona. Sin duda va a aportar lo que ha pasado lo que está, o cómo lo ve que está pasando en otros países que han tomado más o menos las mismas o las distintas medidas. Aquí estamos viendo tipos de cuarentenas o no, y es lo que está tomando la región metropolitana y que eso es lo que está haciendo en Chile. Entonces, en base a eso es lo que estoy pidiendo yo que se invite. Yo creo que es de toda tingencia y sobre todo habiéndolo visto hoy día en la mañana en una entrevista en Canal 7 que justamente hablaba de lo que era la circunscripción de Santiago. Entonces, bueno, si es que no lo encuentran atingente, no. Pero a mí me gustaría que se invitara. Está bien, que quede registrado. Yo no sé si hay más opiniones, yo no doy el acuerdo. Que si no hay acuerdo, creo que no se puede, ¿no? Está bien. Pero, diputado Castro, sobre el punto. Ok. Tiene la palabra. Estaba Jimena Sandón, Laura, sí, y después Castro, no sé. ¿A quién se la da? Al diputado Juan Luis Castro. Sí, presidente, yo encuentro atingente
la invitación al representante de la OPS, pero lo haría agrupado para tener la visión epidemiológica de la evolución de la pandemia, por ejemplo, con la Sociedad Chilena de Infectología o la epidemiología, que han sido muy importantes en relación a este tema. Sugiero en eso que pueda hacer, si quiere hacer una sesión especial el jueves, como hoy, hasta ahora, feliz, ningún problema, o el próximo lunes, para que separemos, como usted dijo, presidente, la red asistencial, que es lo que veríamos el lunes, ¿no es cierto?, en la contingencia misma, de lo que es la visión epidemiológica con el señor Leanes y los otros actores chilenos que están siguiendo precisamente el mismo ritmo de la pandemia. La inspectora de mi proceso. Tengamos esa sesión. Yo no tengo ningún inconveniente. Si hay acuerdo, y me imagino que va a ser para el día jueves o viernes, entonces hay tiempo para que se pueda hacer una lista de invitados y que se haga directamente el día lunes o martes con el presidente Celis. ¿Le parece? Pero que quedemos de acuerdo, secretaria, en que tendríamos... Sin fecha todavía, vamos... Pero póngale al tiro, si estamos en crisis, póngale al tiro, póngale para el jueves y listo, y avanzamos, pues. El jueves 20. Bueno, póngale para el jueves 20 la mañana. Y luego acordamos hasta el momento que participe el director el representante de la OPS, el señor Leanes, y la Sociedad de Infectología. Eso. Súper bien ahí por Luis Castro. Bien. Ok, gracias a ambos diputados Castros. Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidente. Perdóneme que insista, pero llamo a mis amigos varones. La violencia intrafamiliar es un tema hoy día y saquemos el alcohol de lado. Yo creo que no podemos quedar ajenos cuando tenemos municipios donde han dicho que las denuncias han aumentado en un 500% y en general en Chile más de un 70%, dado que las mujeres son las mujeres que han podido denunciar. Ya, o sea, tenemos un tema, y esto es, quieran o no, no es un tema solo de la Comisión de Mujeres, también es un tema de salud. Así que yo insisto que deberíamos de alguna forma oficiar, háganlo amplio, qué se está haciendo en esta materia. De verdad que es un tema brutal. De verdad, por favor, tómenle el peso. Mañana empieza una cuarentena total en la región metropolitana y esto va a empezar a pasar y va a aumentar. Entonces yo creo que como salud no podemos decir, vamos a hablar un mes más del alcohol, está bien, porque el alcohol tiene muchas aristas, muchas cosas, pero de verdad, no hablemos tal vez del alcohol exactamente, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de la Mujer, qué se está haciendo para prevenir esto? Estoy de acuerdo en el llamado de atención, diputada, que nos hace, y no sé si hay acuerdo, me imagino que sí. ¿Para oficiar a dónde? Para oficiar al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer en relación a las distintas políticas y programas que se están tomando para prevenir aumentos en los casos de violencia intrafamiliar. Incluso hasta el Ministerio del Interior, o sea, de verdad que es un tema súper grave. A los 3 ministerios. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Labra y luego para cerrar el diputado Torres. Estamos sobre la hora, le pido una prórroga de 3 minutos. Ya, diputado Labra. Gracias, presidente. No quise interrumpir al diputado Celis cuando estaba, pero quería referirme a eso. No sé si quedó claro que el protocolo con que funciona la funeraria es una cosa que regula el Ministerio de Salud, y deberíamos preguntar cuáles son los protocolos que se están siguiendo. ¿Qué es lo que reclama la empresa? Reclama que no hay un protocolo y que a última hora le dicen que una persona murió contagiada. Entonces eso deberíamos oficiar con respecto a cuál... Secretaria, que se nos informe respecto a los protocolos ordinarios y protocolos excepcionales que hayan en esta materia en un contexto de la pandemia de la pandemia. Y quizás hay algunos cambios en directrices de esos protocolos. Exacto. Y lo otro es que quiero insistir está bien que hagamos una sesión especial, que la tuvimos cuando vimos ese proyecto de regulación de etiquetado del alcohol. Fueron un montón de expertos y tuvimos discusiones bien potentes sobre eso. Entonces el tema está tratado, no es que tengamos que tratarlo de nuevo.
hay antecedentes súper poderosos. Y no lo dejemos afuera. Yo realmente creo que el problema es serio, tiene una importancia grande en los casos de violencia intrafamiliar. Hay datos sobre eso, hay de violencia contra la mujer y violencia contra otro tipo de asuntos. El alcoholismo es una cosa seria y los trastornos que produce el alcohol están tratados y países bien importantes han hecho 3 cosas. Han prohibido la publicidad de alcohol, llevándola solamente a los lugares donde se expende y se consume alcohol, que en este momento están limitadas. Han tenido intervención sobre los precios y sobre la cantidad de botillerías que hay, la cantidad de lugares. Esos son los 3 puntos más importantes y ya están súper claros. Hay informes patrocinados por los gobiernos anteriores y por y por el SENDA y estudios universitarios que hablan claramente sobre el tema. Entonces, no le saquemos el bulto a eso, porque si vamos a generalizar con respecto, que está claro, con respecto a todo el asunto de la violencia intrafamiliar, la violencia de género y todo eso que por supuesto que está creciendo y va a seguir creciendo si no contenemos todos los aspectos. Y el alcohol, la droga alcohol, es un aspecto fundamental en este asunto. No le saquemos el bulto. Yo estoy de acuerdo que hagamos una sesión especial, pero preguntemos también qué se está haciendo para contener, porque se puede prohibir, pero eso no es lo que están haciendo los países. Los países eso lo hicieron hace mucho tiempo y lo que hizo fue producir más mafia, más consumo clandestino, y eso está aprobado ya de todas maneras. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Torres, por último. Perdón, entonces el diputado Labra no pidió oficio, no pidió nada en este momento. Ya, no, pedí que fueran los protocolos. Los protocolos, y si se puede agregar... eso en relación a lo del diputado Andrés Celi. Exacto. Ya. Diputado Torres. Y no, presidente, yo después había bajado la mano y muy breve era porque quería respaldar un poco lo que había planteado la diputada Sandón en el contexto de lo que está ocurriendo en la pandemia, violencia intrafamiliar, alcoholismo una cápita mucho más amplio, obviamente. Tal vez en esa discusión no estaba y por lo tanto no entiendo la polémica, pero claramente la situación de salud mental y violencia intrafamiliar es algo que debemos visibilizar y también nosotros tratar como comisión, así que más allá de los oficios estoy de acuerdo con que se pueda hacer una sesión en torno a esa dimensión del problema. Eso. Gracias, diputado. Bueno, secretaria, si es que el oficio le pido especial premura con el oficio respecto a violencia intrafamiliar, y que ojalá habiéndose enviado, yo imagino que lo hacen siempre, pero recalcar nomás que lleguen a nuestros correos separados para poder nosotros comunicarlo. Yo creo que la mejor forma de presionar es comunicando las cosas que hacemos. Así que para que nos peguen el dato cuando se haya mandado el oficio, así podamos replicarlos. Eso, colegas, ahí no se cumplió el orden de esta sesión telemática, esta se desconecta.